Hola, bienvenido a este nuevo espacio para aprender un poco más de estadística. Ahora veremos el cálculo de la muestra. Bien, para calcular la muestra, simplemente utilizamos la siguiente fórmula. Es justamente la que tenemos aquí, en donde n es igual a z elevado al cuadrado que multiplica a p por q, dividido para el error elevado al cuadrado que suma a z al cuadrado p por q dividido para n. Bien, esta es la fórmula general para el cálculo de la muestra. Hay muchas fórmulas que me permiten calcular la muestra, sea que tenga una población finita, infinita, que tenga la desviación estándar, es decir, que tenga otra información. Sin embargo, vamos a trabajar con esta fórmula que es la más aplicada y la fórmula general, se puede decir, ¿sí? Entonces, la clave es entender qué significa cada uno de estos términos que tenemos aquí. Empecemos por el valor z, ¿ya? Empezamos por el valor z. ¿Qué implica z? El valor z no es más que aquel valor que me indica el determinado nivel de probabilidad, ¿sí? Dentro de una distribución normal. Para entenderlo de mejor manera, vámonos a la tabla de valores z. Bien, aquí tengo una tabla de valores z. Esta es la z acumulada. Justamente aquí tengo la gráfica. Esta es una gráfica de distribución normal, en donde todos los valores que están debajo de la gráfica, es decir, todo lo que está sombreado, pintadito, no es más que el conjunto de probabilidades de los valores, ¿ya? El valor z es justamente el que está definido en el eje x, es decir, a qué nivel me corresponde justamente un determinado nivel de probabilidad, ¿ya? Para ello existe ya tablitas previamente calculadas y definidas. Estos valores se han obtenido una vez que se ha aplicado a la función de densidad, es decir, la integral que calcula la distribución normal. Ahora bien, los artistas matemáticos, los autores de libros, prácticamente ya lo han calculado. Y por eso tenemos ya las tablitas en cualquier libro o manual de estadística. Bien, esas tablas podemos tranquilamente calcularlas en Excel. Quizá antes se demoraban por lo menos unos 10 a cuarto de hora en calcular cada uno de estos valores. Ahora tranquilamente vamos a calcular todo en ese tiempo. Entonces, para tener la tablita Z calculada en Excel, lo primero que vamos a hacer es justamente sacar los valores acumulados. ¿Qué implica la tabla acumulada? Conocer todos los valores que están aquí desde este punto, desde este límite de datos de información hacia la izquierda, totalmente hacia la izquierda, ¿ya? En donde aquí puedo decir que es un 10%, un 15, un 20%, ¿ya? Y conocer todo el conjunto de probabilidades que está en este caso a la izquierda, ¿sí? A la izquierda de una determinada observación. ¿Y por qué es acumulada? Porque toma tanto los valores del centro como los de una colita, ¿ya? Para calcular la probabilidad, basta aplicar la siguiente fórmula. Bueno, primero construimos una tablita que va a ir desde 0 hasta 4, ¿sí? Basta 4 por propiedades de la kurtosis, que es justamente el apuntalamiento de la curva, ¿ya? Y de 0 hasta 1, que son justamente los decimales, ¿sí? Los decimales. Esto me representa la parte de los números enteros
y esto me representa a los decimales. Bien, es justamente el eje X. Justamente el eje X que está representado de esta manera, de 0 hasta 4. Bien, para calcular la probabilidad basta hacer lo siguiente. Ponemos igual dist.nor.stand, que no es más que la función de probabilidad normal, ¿ya? ¿De qué? Del primer dato que tenemos, 0, 0, partimos de 0, 0, ¿sí? No se olviden que en el centro de una gráfica de distribución normal, siempre el centro va a ser de valor 0. Ahora, si sumo el 0, 0 más el 0, obviamente aquí voy a ponerlo stream para fijar esta celda, ¿sí? Y pulso Enter. Y me sale que la probabilidad es de 0.50. Y es algo muy lógico, porque si aquí tirara una línea imaginaria, justamente voy a tener que para el un extremo, para el un lado voy a tener el 50% y para el otro lado voy a tener el 50% de probabilidad, ¿ya? No se olviden que la suma total de mi área bajo la curva, el área bajo la curva, denotada por la integral definida, es igual al 100%. Entonces, en este caso tengo de 0.50, ¿sí? El 50% de probabilidad. Ahora bien, hagamos el siguiente cálculo. Lo mismo, distribución normal estándar de este valor de 0, 0, más, ahora utilizo la columna que me corresponde, ¿verdad? Igual, puedo pulsar F4 para que automáticamente se me ponga el stream, o si no lo pongo manualmente. El signo de dólar antes de la letra y el signo de dólar entre la letra y el número. Y pulso Enter. Y así con cada uno de los datos. Finalmente terminaría con 0,1, ¿verdad? Igual, la misma fórmula. Obviamente la primera fila o columna, como quieran verlo. Y en este caso la última fila, ¿sí? En este caso sí es la última fila. Perdón, la última columna. Bien. Igual, pulso Stream, ¿no? No se olviden de ponerle Stream para fijar las celdas. Pulso Enter. Una vez que tengo mi primera fila de datos, de información, selecciono todo eso. Aplasto Control Shift, flecha de desplazamiento para la derecha, y como pueden ver, se selecciona automáticamente en todos mis datos, ¿sí? Todos mis datos ya están seleccionados automáticamente. Lo único que debo hacer aquí es doble clic. Me fijo en la esquina inferior izquierda, me fijo en la esquina inferior izquierda y veo que me aparezca ese más. No esa cruz, ese más, exactamente, ese más. Una vez que tengo ese más, tranquilamente puedo dar doble clic. Y como pueden ver, por arte de magia ya tengo todos los valores calculados de probabilidad para mis valores Z. Pero ojo, estos son los valores acumulados. Para las muestras debo trabajar con los valores Z de una prueba bilateral. Para hacer eso tengo que hacer otra tabla. Vamos a hacer otra tabla. Entonces a la misma altura, sí, a la misma altura, construyo otra tabla igualita. Igual, los valores de Z van a ser los mismos, va de 0 hasta 4, ¿sí? Ahora, para calcular esta tabla, vamos a hacer justamente referencia solamente a la colita, ¿sí? A una colita. Para calcular la probabilidad de los valores solamente para esta colita, ¿qué es lo que se hace? No es más que la resta de 1 menos el dato previamente calculado en la tabla anterior, es decir, de 1 menos 0,50. Enter. El siguiente dato es lo mismo, ¿no? 1 menos y el valor que me toca.
Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí, en 0, este de aquí, por ejemplo. A ver, tengo otra manera también muy rápida de calcular igual la probabilidad. Tienen esta forma de calcular 1 menos directamente el valor anterior. Es decir, aquí 0,1 sería igual a lo siguiente. Sería más 1 menos la probabilidad, ¿sí? Justamente de este valor. ¿Ya? De 0,1, ¿no? Enter. Y como pueden ver, ya tengo los valores calculados. Obviamente voy a dejarle con 4 decimales, ¿sí? Con 4 decimales. Selecciono toda mi fila. Y puedo hacer lo mismo que hice anteriormente. Simplemente hago un doble clic y listo. Otra manera de calcular es aplicando la siguiente fórmula. Es 1 menos y aplico la fórmula, la misma fórmula anterior. Distribución normal estándar de este valor con la celda que le corresponde. ¿Sí? Con la celda que le corresponde. En este caso está F9, pero es el mismo, ¿no? Es porque tengo el valor de 003. Es lo mismo, ¿sí? Es de 003, ¿ya? Es lo mismo. Lo único que hice fue restarle, ¿no? Restarle de 1, de la unidad, es decir, del 100%. Nada más. Entonces, para no estar ahondando en lo mismo, lo que puedo hacer es justamente arrastrar. Ya una vez que tenga calculada toda mi primera fila, tranquilamente puedo hacer un doble clic para abajo y obtener los valores que obtuve igual que aquí. ¿Ya? Entonces tengo dos maneras para calcular la probabilidad de valores a una colita. Bien, una vez que tenga esta tabla, puedo pasar a la siguiente tabla, que es justamente la tabla que se utiliza para muestras y para intervalos. Es la tabla de una prueba a dos colitas. Esta es la gráfica, como pueden ver. Esta es una gráfica, ¿sí? Esta es una gráfica de dos colitas. ¿En dónde? Por ejemplo, si yo trabajo con un nivel de confianza del 95%, significa que tengo 5% de margen de error. Por lo tanto, ese 5% se distribuye para dos laditos. Significa que 5% dividido para 2 y me va a quedar el 2.5 y el 2.5. Eso es lo que va a valer justamente cada uno de los extremos. Ahora, para calcular el valor z, justamente vamos a hallar a qué nivel corresponde, ¿no? A qué nivel corresponde justamente a este punto 2.5. 2.5. Justamente los extremos del nivel de confianza del 95% de fiabilidad. Bien, para eso vamos a hacer el cálculo de la tablita. ¿Cómo calculo esta tablita? No es más que la diferencia, ¿sí? ¿La diferencia de qué? De la acumulada, que ya la obtuve. Ya obtuve la acumulada, ¿verdad? Ya tengo aquí la acumulada. Ahora tengo que restarle solamente esta colita, ¿para qué? Para que me quede justamente esto, el centro, el valor del centro. Entonces lo que hago es justamente restar. Solamente tengo que restar, ¿no? Resto el valor de la probabilidad acumulada, en este caso inicio de 0.5, y resto el de la acumulada, en este caso de 0.5 igual. Justamente me dio 0.5 igual, entonces aquí va a ser de 0, obviamente, ¿sí? De 0. Y bien, y así de cada uno de los valores. Simplemente tengo que arrastrar y listo. Este valor azul menos este valor rojo y enter, ¿sí? Y enter. Y está correcta mi tablita. Esta tablita va a ser la clave para que yo pueda trabajar con la muestra, ¿ya? Una vez que tenga calculada la fila, lo único que hago es doble clic en la parte de abajo y listo. Y ya tengo calculado cada una de las probabilidades
para los diferentes niveles de Z, que son los valores de la kurtosis. Bien. Hagamos un ejercicio muy práctico utilizando justamente nuestra tablita calculada. No se olviden que esta tablita pueden verificarla, si está bien o está mal, en las tablas que se encuentran al final de los libros estadísticos. Todo libro de estadística o manual de estadística cuenta con las tablitas Z. Y fíjense que sea a 2 colas. Entonces la clave es que sea una tabla a 2 colas. ¿Ya? Ahí pueden tranquilamente comparar los valores. Si no está igual, es porque algo está mal, ¿sí? Algo está mal. Bien. Hagamos un ejercicio muy práctico del cálculo de la muestra. Bien, tengo el siguiente caso. Dice, hallar una muestra dada la población de 62 empresas, con un nivel de confianza del 95%, dado que Z es de 1,96. La probabilidad de éxito es del 50 y el error es del 5%. Ya hemos definido lo que es Z. Bueno, en este ejercicio nos da Z de manera automática. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? 1,96 elevado al cuadrado, justamente sería este valor, 3.84, que está aquí. ¿Ya? Hagamos este ejercicio y luego hacemos ejercicios más complicados, justamente para trabajar con la tablita que acabamos de calcular, la tabla Z. Bien, hemos definido Z, aquí el ejercicio ya nos da Z, que es 1,96, y de hecho podemos verificarlo, ¿sí? Nos dice que el nivel de confianza es del 95% y que Z es de 1,96. Verifiquemos eso en la tablita Z. Entonces, busco Z 1,96 y ya tengo 1,96. Entonces, lo que puedo hacer es mantener aplastado control y darle un clic en 29. En mi caso tengo 29, en la celda 29. Le doy un clic ahí, ¿sí? Mantengo aplastado el control y doy un clic justamente al nivel de 6. ¡Tac! Entonces, tranquilamente tengo que al nivel de 1,96. Z es 1,96, ¿sí? Se lee de esta manera. Z es igual a 1,96, ¿sí? Por lo tanto, le corresponde una probabilidad de 0.95. O si hubiera sido al revés, lo que tendría que haber hecho es lo siguiente. Buscar el nivel de probabilidad aquí en la tabla. Busco el nivel de probabilidad, el valor más cercano, ¿sí? El valor más cercano. Si es exacto, mejor. Si no es exacto, busco el valor más cercano, sea que es menor o sea que es mayor, no importa, ¿sí? No importa. No importa que sea menor o mayor, lo importante es que sea el valor más cercano. Elijo el valor más cercano, que justamente sería 0,95, y veo a qué nivel de Z está. Por lo tanto, veo que está al nivel de 1,9 y de fila 6 o columna 6, como quieran verlo, ¿sí? 1,96. ¿Ya? Entonces tengo que Z es 1,96. Eso es correcto. ¿Ya? Bien. P y Q. Justamente la muestra, la fórmula de la muestra, sigue una distribución de Bernoulli. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Que va a tener una probabilidad tanto de éxito como de fracaso. ¿Ya? Entonces la muestra está sujeta a la probabilidad, no solamente al nivel de confianza, sino a la probabilidad de éxito y de fracaso. En donde aquí el ejercicio me pone automáticamente que trabaje con un 50% de probabilidad de éxito. Entonces, P va a valer justamente el 50%. P representa el éxito y Q representa el fracaso. Entonces, si el éxito equivale al 50%, el fracaso obviamente va a equivaler a lo restante, ¿verdad? A lo restante. Porque la suma del éxito con el fracaso debe ser igual al 100%, ¿sí? En estadística no hay más del 100%. 100% es el top, es lo máximo, ¿sí? Entonces, el fracaso va a ser del 50%.
Por eso aquí está reemplazado el 0,5, 0,5. Ahora bien, calculemos el margen de error. Si digo que estoy trabajando con un nivel de confianza del 95%, restado el 100%, tengo un margen de error del 5%. Entonces el error surge de la diferencia entre el 100% y el nivel de confianza. Es decir, la probabilidad del valor de Z. ¿Ya? En este caso es de 0,05, o lo que es lo mismo que poner 5%. ¿Ya? Prácticamente tenemos otra vez el numerador que divide en cambio al tamaño de la población. N mayúscula me representa al tamaño de la población. Bien. Hago los reemplazos respectivos y calculo, ¿sí? Y obtengo el valor de la muestra. Es decir, en este caso voy a encuestar o entrevistar a 55 empresas, ¿ya? ¿Para qué? Para tener un nivel de confianza del 95%, ¿no? Con un éxito del 50% y apenas un error del 5%. Bien, ahora vamos a hacerle un poquito más complicado el ejercicio. Primero, ¿qué pasaría si solamente les doy el valor de Z? ¿O qué pasa si ustedes encuentran ejercicios que solamente les dé el valor de Z? Veamos. Supongamos que Z es de 1,64, ¿ya? Y no nos da el éxito ni el fracaso. Cuando el ejercicio no nos dé el éxito o el fracaso, asumimos que es de 0,505, porque justamente sigue una distribución de Bernoulli. Siempre va a haber una probabilidad tanto de éxito como de fracaso. Entonces, si ustedes lanzan una moneda, la probabilidad de que sea cara es obviamente de un medio, es decir, de 0,5. Entonces es lo mismo, tenemos, en este caso tenemos dos opciones, o acertamos o fracasamos. Entonces por ese motivo asumimos 0,505. A no ser que el ejercicio nos diga o que tengamos datos muy concretos, por ejemplo, supongamos que el ejercicio les dice que trabajen con una probabilidad de éxito del 90%, ¿ya? Si su éxito es del 90%, entonces pongo 0,90 en P, ¿verdad? Y Q tendría el valor de 1 menos 0,90 es justamente 0,10, ¿verdad? Entonces tendría un fracaso del 10%. Bien, vamos trabajando hasta ahí. Tenemos P y tenemos Q. Si no nos dice el ejercicio, asumimos que es de 0,505. Pero en este caso me voy a inventar que el ejercicio me dice que trabaje con un 90% de confianza y con un 10% de, perdón, 90% de éxito, y obviamente el restante sería el fracaso, ¿ya? Y de una vez voy a aclarar aquí, de una vez voy a hacer una aclaración, una importante aclaración. ¿Por qué no se trabaja con el 100%? Si aquí trabajo con el 100%, el Q, en este caso Q, sería de 0, ¿verdad? Porque la suma de estos dos me tiene que dar el 100%. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos acá a la fórmula, ¿sí? Mentalmente reemplacemos P y Q. Si cualquiera de los dos asume el 100%, sea de fracaso o de éxito, obviamente el otro va a asumir el valor de 0%. Como es una multiplicación, si 100 multiplico por 0, obviamente cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Por lo tanto, mi numerador, esto de aquí va a valer 0. 0 que multiplica a cualquier número igual va a ser 0. Entonces mi numerador va a tomar el valor de 0. ¿Sí? Entonces cualquier número que me salga acá abajo dividido, y bueno, acá tengo 0 dividido para cualquier número, obviamente me va a dar 0. Significa que no voy a calcular una muestra. Al momento en que no calculo una muestra, lo que me está diciendo la fórmula es que si quieres el 100% tanto de éxito o de fracaso, lo que debes hacer es
O bien trabajas con toda tu población, o bien trabajas, o bien no trabajas prácticamente, ¿sí? O bien no trabajas. Entonces, justamente ahí radica la importancia de trabajar con los niveles de probabilidad. Entonces, en estadística siempre vamos a encontrar que el máximo nivel de probabilidad que vamos a trabajar es justamente de 99% de confianza. ¿Sí? Es justamente del 99% de confianza. Es lo máximo que podemos trabajar. Significa que vamos a tener un margen de error del 1%. ¿Ya? Continuemos con el ejercicio. Si P asumimos que es de 0.9, Q obviamente es de 0.1, o al revés. Supongamos que P es de 0.20%, apenas un 20% de éxito. Y Q es obviamente la diferencia, es 0.8. ¿Ya? Entonces la clave es que P y Q entre estos dos me sumen el 100%. ¿Sí? Me sumen el 100%. Bien. Ya sabemos que Z, sabemos P y Q. Y ahora nos falta calcular el error. El error igual, lo mismo. Necesitamos el nivel de confianza. De la resta del nivel de confianza con el 100% obtenemos el margen de error. Bien, en este caso el ejercicio nos dice que Z es de 1.64. Es decir, desconocemos el nivel de probabilidad. Entonces, vámonos a la tablita Z a buscar qué nivel de probabilidad le corresponde para una Z de 1.64. Entonces, busquemos Z 1.64. Ya tengo 1.6 y me tocaría buscar 4. Entonces, tengo aquí el valor de Z 4, ¿verdad? Selecciono y veo que le corresponde el valor de 0.899. Entonces, si le aproximo, estaría trabajando con el 90% de confianza. Como pueden ver, aquí tengo 91 y acá tengo 89.7. Entonces, este valor asumo que es del 90% de confianza. ¿Ya? 0.90% de confianza. Entonces, si el nivel de confianza es del 90%, el margen de error obviamente va a ser del 0.10%. ¿Ya? Y n es justamente el dato que me indica el ejercicio. Pueden ser 5.000 vehículos, 5.000 personas, pueden ser 200 niños, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya tengo todos mis datos, lo único que hago es reemplazar en la fórmula y tranquilamente obtengo de manera automática. Ustedes pueden aplicar una fórmula en Excel un poquito larguita, nada complicada, un poquito larga, o pueden hacerlo por partes. Pueden primero calcular el numerador, luego el denominador y por último dividir numerador para denominador y listo. Bien. Ahora, esto en el caso de que tenga Z. ¿Qué pasaría si no tengo Z? Si desconozco Z. ¿Ya? Desconozco todo esto. Hagamos un ejercicio muy práctico, ¿ya? Supongamos lo siguiente, chicos. El nivel de confianza es igual al 75%. Bueno, este es un ejemplo muy práctico, ¿no? Porque generalmente para calcular la muestra siempre vamos a tener valores desde el 90% de confianza hasta el 99% de confianza. ¿Ya? Y de hecho lo más utilizado es justamente el 95% de confianza, que ya sabemos que el valor Z es de 1.96, pero no siempre va a ser así. Bien, ¿qué pasaría si tuviera un nivel de confianza del 75%, supongamos? Y N es igual a 380, ¿ya? En este caso pongámosle que son 380 perritos, ¿ya? Perritos. Listo. Vamos a investigar tal vez un brote de rabia, ¿ya? Entonces vamos a calcular una muestra. Para no investigar a los 380 perritos, justamente vamos a calcular una muestra. Entonces tenemos solamente estos datos. Queremos por lo menos con un nivel de confianza del 75%. Entonces, primero calculemos el valor de Z. ¿Ya? Calculemos el valor de Z. Busquemos en la tablita justamente la probabilidad.
Ahora vamos, ahora vamos a hacer lo inverso. Aquí vamos a buscar la probabilidad y vamos a hallar a qué nivel de z le corresponde. Como pueden ver, aquí tengo 0.75, 0. Está exactito, ¿sí? Está exactito. Si no hubiera sido exacto, por ejemplo, cambiemos de número, ¿ya? Pongámosle 73%, a ver qué pasa. Busquemos 73%. Veamos, 72, tengo 72, tengo 72.9 y tengo 73.3. Justito. 72.9 y 73.3. Entonces, este puedo asumir que es del 73% de probabilidad. Es mi nivel de confianza. Por lo tanto, le corresponde a una z de 1, 1 y 0. Es decir, 1, 10, ¿no? Z sería 1, 10. Z tomaría el valor de 1.10. Listo. Como no me dice ni la probabilidad de éxito ni de fracaso, asumo que es del 0.5 y 0.5. Ahora, el margen de error, ¿a qué sería igual? A más 1 menos 0.73. ¿Ya? Tengo un margen de error muy elevado, ¿sí? Y tengo una N de 380. ¿Ya? Bueno, en este caso, dado los datos muy ficticios, el bajo nivel de confianza, el elevado margen de error, obviamente apenas tengo que buscar a 4 peritos. Tengo que buscar a 4 peritos para hallar resultados a este nivel de confianza. ¿Ya? Y eso sería todo para el cálculo de la muestra, chicos. Espero que les haya servido este tutorial, este pequeño video, y puedan hacer sus tareas, sus ejercicios. Saludos, pasen bien, cuídense mucho.